Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a este seminario organizado por el Colegio de Mediadores de Chile. Aspectos relevantes de la regulación y cumplimiento de pensión alimenticia en el extranjero, en donde contamos con la colaboración de la Corporación de Asistencia Judicial a través de nuestra docente que va a estar encargada del tema de hoy, que ella es Javiera Verdugo Toro. Javiera es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y es la jefa de la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago. También es profesora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Javiera, por estar hoy día con nosotros y poder darnos y compartir este interesante tema que de seguro van a haber, pero muchas consultas al respecto. Aprovecho de comentarles cómo va a ser la metodología de este seminario. El chat mientras Javiera esté exponiendo, lo voy a dejar solamente para que los anfitriones puedan recibir sus consultas, para que así ella no se distraiga y vamos a sistematizar las dudas que ustedes puedan tener, las consultas que puedan tener y posteriormente cuando se abra para el periodo de consultas, que va a ser probablemente, ¿cierto? Como hablábamos con Javiera, el periodo más extenso, ahí también puedan, si es que no alcanzaron a hacer sus preguntas por el chat, volver a rehacer las preguntas, vamos a abrir los micrófonos también, pero sí, de esa manera podemos estar un poquitito más ordenados. Entonces, dicho lo anterior, le doy la bienvenida a Javiera. Javiera, muy bienvenida. Y ahí toda la sala es tuya. Estás con... Perfecto, sí. Bueno, antes de poder darte, sí me faltaba, que creo que también ya lo dije, eh, a nombre del Colegio de Mediadores de Chile, ¿cierto? Me presento, si bien ahí está mi nombre, soy Varinia Penco, para a quienes están visitándonos hoy día, la actual presidenta del colegio, y por parte de esta directiva le damos una muy cordial bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos están acompañando y que no son parte del colegio, pero que han encontrado este tema muy interesante. Siéntanse muy bienvenidos a participar y también a poder realizar sus consultas. Dicho, ahora sí, Javiera, te puse, a ver si es que puedes, Ahí perfecto, estoy, ahí sí, ahora ya me ahí sale. sí me escucho. Antes de que bloqueen el chat, estoy mandando yo a todos dos eh, elementos que tendrán sentido en breves instantes. Muchas gracias, Varinia, por la introducción, muchas gracias por la invitación y por el interés en hablar de estas materias. Las pensiones de alimentos internacionales y los problemas prácticos en la regulación y sobre todo en la ejecución de los alimentos internacionales es algo que tramitamos muchísimo en la oficina. Yo creo que es la materia que más tramitamos en la Oficina Internacional de la Corporación. Y como decía Varinia, lo conversamos antes de iniciar la clase, la idea es que ustedes puedan plantear sus dudas y la idea es que eso sea en el fondo el grueso de esta clase. Se van a dar cuenta que en realidad la diferencia entre alimentos internacionales y alimentos internos, que todos ustedes han tramitado en alguna oportunidad, la diferencia la verdad es que no es tanto, son más bien aspectos técnicos específicos que hacen la diferencia, pero no es tanto tampoco. Entonces, vamos a... Ahí se cargó, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto, se ve perfecto. ¿Se ve? Estupendo. Entonces, vamos a partir de inmediato. Chile tiene un solo tratado internacional en materia de pensiones de alimentos. Es decir, si yo quiero pedir pensiones de alimentos hacia el extranjero o desde el extranjero a Chile, la única alternativa es el convenio para la obtención de alimentos en el extranjero que se firmó en Nueva York en 1956, que se conoce también como el Convenio de Nueva York de 1956. Como podrán ver, no es un convenio precisamente moderno, es del año 56, y precisamente por la antigüedad que tiene y por el contexto de la época, o sea, en el año 56 no era precisamente como decir con su clave única ingresa a la OJB,
Entonces, este es un convenio de cooperación internacional. Y en definitiva, es un convenio que sirve de puente entre país 1 y país 2, para que en país 2 se fije la pensión de alimentos. Y el mismo convenio indica, su objetivo es facilitar que una persona solicite alimentos de otra que se encuentra en otro estado. Y se habla de estado requerido y estado, ¿cómo se llama? El estado del demandante, el estado del demandado. Lo que manda siempre es la legislación y las reglas del estado del demandado. Eso quiere decir que si la persona está en Chile, si el demandado de alimentos está en Chile, lo que va a mandar es la ley chilena. Y por eso les digo, esto no es tan distinto que todas las millones de causas de alimentos que ustedes ya conocen, porque aunque el demandante y el alimentario y el niño, el alimento que sea un niño, estén en el extranjero, si la demanda se presenta en Chile, lo que vale es la ley chilena. Sistema chileno, proceso chileno, jurisdicción chilena, todo dentro de Chile. Porque lo único que facilita el convenio de Nueva York es que en lugar de tener que ir a ese otro estado a presentar mi demanda y conseguir abogado y conseguir representación, lo que yo hago es comunicarme en mi propio país, con la autoridad del convenio, y así se inicia la solicitud. Lo que dice el convenio de Nueva York es, cada estado que sea parte del convenio debe tener dos autoridades, una autoridad remitente, que es la que manda las solicitudes para afuera, y una autoridad intermediaria, que es la que recibe las solicitudes que vienen desde afuera. No es obligatorio que sean autoridades distintas, pueden ambos roles ejercerlo una sola institución. En el caso de Chile, ambos roles los ejerce la Corporación de Asistencia Judicial a través de la Oficina Internacional. Nosotros acá en la oficina mandamos hacia afuera y también recibimos las solicitudes que vienen desde el extranjero y que se van a tramitar en Chile. Y lo que dice el convenio es, usted, en el país donde usted se encuentre, comuníquese con su propia autoridad para que esa autoridad vea cuáles son los requisitos que se piden en el país donde usted quiere iniciar su acción y mande la solicitud. Porque lo que va a mandar, las reglas de fondo que se van a aplicar, son las reglas del país demandado, es decir, donde se encuentra la persona demandada de pensión de alimentos. ¿Se entiende eso? Entonces, para efectos de una persona que está en el extranjero y que quiere demandar en Chile, lo que vale para el fondo, para ver si tengo derecho o no a pedir pensión, a quién tengo que pedir la pensión, cuál va a ser el monto de esa pensión, cuáles son los mecanismos de cobro para esa pensión, lo que vale es la ley interna chilena. Y en ese sentido, este es un convenio muy sencillo de aplicar, porque en definitiva la solicitud se envía nomás o se recibe y se aplica la ley interna y estamos listos, pero esa misma sencillez complejiza la ejecución. Porque si ustedes revisan la legislación chilena en materia de alimentos, en ningún minuto se habla de cómo envío la pensión de alimentos a Argentina, o qué es lo que pasa si es que la persona no tiene RUT chileno y no puede abrir una libreta de ahorro a la vista. Y el convenio, esos problemas prácticos, me adelanto a las 500 preguntas que van a venir, no hay respuesta. El convenio no da soluciones de fondo al problema de la pensión de alimentos, porque lo que hace el convenio es solamente establecer este puente entre el país 1 y el país 2 y decir, es el país 2 el que va a decidir cómo se cobra la pensión. Punto. Entonces, para efectos de cobrar una pensión de alimentos desde el extranjero, cuando la pensión se fijó en Chile, va a depender de cada familia, de las posibilidades de cada parte, de la creatividad del abogado o del mediador que esté viendo la causa y de cómo se puede hacer ese envío. Porque la ley chilena no contempla la posibilidad de mandar pensiones de alimentos al extranjero. Entonces, recapitulando, si se trata de una pensión de alimentos que se va a recibir en el extranjero, o sea, si yo quiero demandar una pensión de alimentos respecto de una persona que se encuentra en el extranjero, la solución es comunicarse con la autoridad chilena para efectos del Convenio de la Haya de 1956, es decir, con la Corporación de Asistencia Judicial, para que nosotros tomemos la solicitud, la armemos según los requisitos de cada país. Nosotros tenemos contacto con las autoridades de cada uno de los estados parte, y luego enviemos esa solicitud a la autoridad competente. Es requisito indispensable para poder iniciar esta demanda que el país del cual se trate sea parte del Convenio de Nueva York. Y eso es lo que mandé por el chat antes de empezar a hablar. Uno es el enlace donde se encuentra el listado de países que son parte del Estado de Nueva York,
perdón, del convenio de Nueva York, y el otro es un PDF, que en el fondo es la misma información del enlace, solo que convertido en PDF, por si acaso alguien tenía problema con abrir el archivo. Si un país no es parte del convenio de Nueva York del 56, entonces desde Chile no podemos iniciar una demanda de alimentos que sea válida en esa jurisdicción. Países notables que no son parte: Perú, Bolivia, Venezuela, Haití, Estados Unidos, Canadá. Yo diría que esos son obviamente hay más países que no son parte del convenio de Nueva York, pero esos son los que más recurrentemente nos preguntan, porque son los países con los que más tenemos migración. A pesar de que se llama Convenio de Nueva York, se firmó en Nueva York, pero Estados Unidos no firmó el convenio. Pusieron la casa, pero no firmaron. Y eso significa que respecto de estos países y respecto de cualquier país que no sea parte, no se puede iniciar una demanda en ese país. En esos casos, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Que la persona consiga representación en el país que corresponda y que inicie allá su acción. A pesar de que eso es más engorroso, evidentemente, decirle a alguien, mire, consigues un abogado peruano y vaya y demanda en Perú, la realidad es que si hacemos cualquier gestión en Chile, aunque se obtenga una sentencia de alimentos, aunque se apruebe un acuerdo en Chile, ese acuerdo o esa sentencia no va a haber cómo ejecutarla en el extranjero. Y por lo tanto, tratándose de acciones forzosas, por decirlo de alguna manera, lo que se recomienda es que se inicie esa acción en el país que corresponde. Si es que se trata de una solicitud voluntaria de mediación, ahí es distinto. Ustedes saben mejor que yo que los acuerdos normalmente se cumplen mucho mejor que las sentencias judiciales, y por lo tanto, si tenemos una familia con los integrantes en distintos países, no hay ningún problema que dejen acordado un acuerdo en Chile, a pesar de que uno de los dos esté residiendo en el extranjero. En ese sentido, tratándose de un acuerdo voluntario, obviamente las partes son libres de regular lo que quieran, y por supuesto siempre se recomienda un acuerdo por encima de cualquier otro tipo de acción. Eso entonces cuando el demandado o cuando la demanda se va a presentar en el extranjero. En el caso de demandas dentro de Chile, como indiqué, lo que se aplica es la ley chilena. Si es que las partes quieren iniciar una demanda, un proceso judicial, la solicitud tiene que venir desde la autoridad extranjera para el Convenio de Nueva York. Y igual que en el caso de los acuerdos, como lo que se va a aplicar es la ley chilena, si es que existe voluntad de las partes de hacer un acuerdo y que se apruebe en el tribunal chileno, obviamente eso no es ningún problema, porque se aplica ley interna y las mismas normas sobre pensiones de alimentos que ustedes ya conocen. Y ahí las dificultades, que bueno, me imagino que van a salir en las preguntas. Estábamos hablando con Varini antes de empezar. ¿Qué pasa si la persona no tiene RUT chileno? ¿Qué pasa si no tiene clave única? ¿Qué pasa si no tiene pasaporte vigente? ¿Qué pasa si no? Todos esos problemas prácticos hay que irlos viendo caso a caso, porque el sistema, al menos la oficina judicial virtual, que es lo que yo soy abogado, el sistema que uso yo es la oficina judicial virtual, y me imagino que al sistema de los mediadores le pasa lo mismo, no está calibrado para estos casos. Son sistemas que están diseñados como si todos los casos fueran internos y todas las personas tuvieran su domicilio en Chile. Pero estos problemas de uso y estos problemas de diseño que se van diagnosticando con el uso son problemas que se van a tener que ir resolviendo sobre la marcha, porque la ley chilena nunca ha limitado por nacionalidad el derecho a pedir pensión de alimentos. O sea, lo que dice la ley chilena es: establecida la filiación, establecido el vínculo de matrimonio o el vínculo de acuerdo no civil, no, pero establecido el vínculo de estado civil, digamos, estas personas tienen derecho a recibir una pensión de alimentos. No dice las personas chilenas ni las personas con residencia en Chile. Y a medida que aumenta la migración, a medida que aumenta el fenómeno de la familia transnacional, el sistema que aplicamos en la práctica se va a tener que adaptar al hecho de que tenemos muchas familias donde el titular de la pensión y quien debe pagar la pensión viven en países distintos, y la ley chilena tiene que estar a la altura y tiene que tener la posibilidad ¿cómo se llama?, de cobrar esas pensiones y de hacer efectivos esos derechos. Uy, disculpen, se me cayó el teléfono, mil disculpas. En términos de exposición lineal del problema de los alimentos internacionales, eso yo diría que es lo central. Se aplica este único convenio internacional, y cuando la pensión se va a cobrar en Chile, en realidad lo que se está aplicando es básicamente la ley chilena,
con esta como asterisco de que hay que ponerle cómo se va a ejecutar esa pensión en el extranjero. Fuera de eso, no es mucha la diferencia que hay, como les decía al principio, no es tanta la diferencia con una pensión interna. Cuando la pensión se tramita afuera, se aplica la ley extranjera y ahí tendríamos que meternos caso a caso a cada uno de los países. Cuando una familia quiere pedir una pensión de alimentos en el extranjero, la recomendación, perdón, es que se comunique de inmediato con la Corporación de Asistencia Judicial, porque ahí le podemos dar una orientación más específica dependiendo de la persona, la familia, el alimentario y de qué país se trata. Cada país tiene reglas particulares. Acá en la oficina tenemos un archivo bastante importante con requisitos de cada país, y si no lo tenemos, sí tenemos la facultad de contactar a la autoridad competente y plantear la pregunta de si es posible hacer la solicitud o no. En términos generales, para enviar solicitudes de pensión de alimentos al extranjero y también para recibirlas desde afuera, no se requieren legalizaciones, ni apostillas, ni documentos, entre comillas, oficiales, pero sí se requiere enviar los documentos traducidos al idioma del país donde se vaya a tramitar la pensión. Es decir, si voy a tramitar una pensión de alimentos en Brasil, los documentos tienen que irse todos en portugués. Eso es como un requisito. Sí, no sé por qué ahí Javiera se volvió a mutear. Ahí sí. Censurada. Eh, no me acuerdo qué estaba diciendo. No, No puede haber sido tan polémico. estabas diciendo que había que mandarlos, había que mandar, ¿cierto? Según el país donde se tramitara, los documentos tenían Claro, que ir traducidos. eso. Si en el caso de Brasil, tenían que ir todos traducidos al portugués. Por ejemplo, en portugués. Hay países donde hay que preguntar. Suiza, por ejemplo, que tiene distintos cantones, hay que preguntar a qué país hay que traducirlo. Nosotros recomendamos siempre que nos contacten primero y nosotros les damos el vamos para las traducciones, porque la Corporación de Asistencia Judicial no tiene traductores. Traductores gratuitos en Chile no existen y con costos reducidos es difícil. Entonces, para que las personas no pierdan, digamos, recursos y tiempo y qué sé yo, recomendamos que nos contacten primero para efectos de hacer esas gestiones. La Corporación de Asistencia Judicial está en todo Chile. La oficina internacional es una sola, pero nosotros canalizamos todas las solicitudes que llegan a las distintas corporaciones de todo el país, las mandan a la oficina internacional y se remite al país donde corresponda la tramitación. Cuando es desde afuera y cuando es hacia afuera, perdón, cuando es desde afuera, nos llega a la oficina internacional, nosotros presentamos la demanda en la jurisdicción que corresponda y queda fijada de esa manera la pensión de alimentos en el tribunal del domicilio del demandado, que facilita también el pago, más que el cobro, el pago y ya los efectos más ejecutivos de esa pensión. Eso es, me parece, todo lo que tengo que decir en términos expositivos, y me interesa escuchar las preguntas específicas que ustedes puedan tener en términos de pensiones de alimentos desde y hacia el extranjero. Ya hay un par de consultas que han mandaron por el chat. La primera es cuando la solicitud es hacia Chile, ¿cierto? Donde tú pusiste que comienza a regir la ley chilena. En esos casos, ¿se solicita una mediación previa y obligatoria como si fuera la ley chilena? Esa es una muy buena pregunta. Em, el problema que tenemos en esta oficina es justamente el de la mediación previa. Normalmente lo que hacemos es presentar la demanda solicitando que se nos exima de mediar, porque una de las partes está en el extranjero, normalmente no tiene RUT chileno y por lo tanto no tiene forma de hacer la solicitud de mediación. Y nosotros como abogados representantes no podemos tampoco representar a la parte en la mediación obligatoria. Últimamente estoy diciendo año 2023, hemos tenido un par de casos donde hemos podido hacer mediaciones remotas con una persona que se encuentra en el extranjero, porque ha resultado que el centro de mediación tenía la facultad de hacerlo remoto, las partes quisieron hacerlo, la persona tenía la documentación y todo calzó. La regla general, nosotros pedimos que se nos exima de esta mediación obligatoria. No hay ley especial para la Oficina Internacional en todo caso, es una solicitud que hacemos ante el tribunal y que el juez ve si la coge o no la coge. Hemos tenido también casos donde yo pido en la demanda, por favor, exima de la mediación, me dicen que no, y yo tengo que devolverme con el certificado del mediador que dice es imposible mediar porque una de las partes vive no sé dónde y no se va a poder hacer esta mediación. Aprovecho Así de que es bien. comentarte, aprovecho como solo para saber que
según el contexto y el caso a caso, y dependiendo obviamente la cantidad de recursos y el contexto cierto socioeconómico que tengan las partes, que ahora esa persona, si tuviera recursos, puede ingresar a la página www.encuentratemediador.cl y poder justamente tener una plataforma donde va a poder encontrar mediadores a lo largo de todo Chile con diferentes aranceles según la realidad socioeconómica de cada persona, personas que están capacitadas, incluso acreditadas para poder realizar mediaciones en línea, así que esa opción también está y existe a disposición, en este caso, de la corporación y de cualquier usuario que pudiera o quisiera realizarlo para poder acceder a una mediación. De ahí es distinto, hay que ver justamente que ese desafío lo tienen todos, ¿cierto? Como qué documento se va a realizar para poder subir al sistema. Pero te comento que eso está ya en marcha blanca, pero oficialmente en poco tiempo más también va a estar. Ahí después te dejo los datos Ah, qué para que bueno. puedan ustedes ingresar. Sí, Los pocos casos que hemos tenido han sido mediación remota, pero han sido, te digo, 2023, ni siquiera durante la pandemia, que fue como la explosión de Zoom, que dije aquí quizás se nos solucione el problema, porque el problema de la mediación obligatoria pre-pandemia era una imposibilidad para demandar, si no, no había ninguna posibilidad que la persona viniera a Chile solo a efectos de hacer la mediación. Y ahora recién 2023 se está abriendo un poco más esa posibilidad, así que me alegra mucho sí, y ahora que con la eso firma se... electrónica avanzada, de hecho, gran parte de los mediadores tiene convenio incluso con ICERT para poder hacer firma electrónica avanzada para las partes. Estamos totalmente muy modernos y solamente falta que sepan que estamos acá listos y esperando las posibilidades. Así que, pero eso te lo podemos contar después para que es una opción más dentro de todas las que existen, que esa es la idea Claro. de, ¿cierto? Nosotros ofrecer una opción más para todo. Bueno, la otra pregunta es, cuando tú hablabas de que es posible, que se debe enviar todo traducido, ¿debe ser una traducción oficial o, por ejemplo, se puede utilizar, no sé, hoy en día, de verdad, con la inteligencia artificial hay traductores de muy buena calidad que incluso gramaticalmente están bastante bien, o la persona puede manejar el idioma relativamente y usa un traductor y después edita algunas cosas que puede haber encontrado ciertas falencias? ¿Puede mandarse de esa forma traducido o tiene que tener algún tipo de requisito concreto? No, la traducción, para efectos de demandar una pensión en el extranjero, no se requiere nada oficial, ni legal, ni apostillado, ni legalizado, ni ningún sinónimo de oficial que se les pueda ocurrir, incluyendo las traducciones. En términos de traductores automáticos, yo sé que han ido mejorando. La recomendación siempre es que utilicen a una persona y no solo un traductor automático. O sea, como dices tú, quizá pasarlo por Google Translate y después ir viendo la gramática. Porque piensan siempre que estos son documentos que se van a utilizar como prueba en un juicio de alimentos en el extranjero. Entonces, si no se entiende, no sé, el informe social, por decir algo, el juez extranjero no tiene ninguna esperanza de poder fijar una pensión adecuada. Porque además, cuando uno demanda pensión de alimentos en el extranjero, hay que pensar que los códigos comunes que manejamos dentro de Chile no aplican cuando la pensión se está viendo afuera, porque la persona, el juez extranjero o la autoridad extranjera que sea, no tiene idea cómo es la vida acá. Si yo les digo, la persona vive en Viña del Mar, específicamente en la comuna de Reñaca, solo con esa información, la mayoría de ustedes tienen una idea más o menos de cuál es el estrato socioeconómico y más o menos por dónde andan las necesidades de esa persona. Un juez argentino no tiene idea qué significa eso. Para un juez argentino da lo mismo vivir en Punta Arenas o vivir en Arica. Nosotros en Chile tenemos más o menos, podemos tener ahí una idea de cómo es la situación. Entonces, cuando uno manda información al extranjero, tiene que ser incluso más clara que cuando se va a utilizar en un juicio acá, porque hay que darle todo un contexto a esa solicitud. Perfecto, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas. Ya, si existe un acuerdo un acuerdo de pensión de alimentos, incluso da lo mismo, puede ser por mediación o por sentencia, porque ambas son homologables, ¿cierto? Pero hay un acuerdo de pensión de alimentos y el alimentante se va a vivir fuera del país. ¿Hay que realizar algún trámite en concreto para eso? Si el alimentante se va a vivir afuera, el cobro va a haber que hacerlo en ese país donde el alimentante se fue. Si por Para cualquier ejecutar. motivo, claro,
Ya. O sea, si por cualquier motivo, mira, podría ocurrir, por ejemplo, que yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, podría ocurrir que a mí me destinen a la oficina argentina de la Corporación de Asistencia Judicial y mi sueldo me lo siguen pagando en Chile, me lo sigue pagando la corporación, solo que yo estoy destinada a la oficina argentina. Si yo tengo una pensión fijada que tengo que pagar en Chile y me voy a ir a vivir a Argentina, pero la corporación chilena me va a seguir pagando el sueldo, no es necesario hacer nada porque esa pensión va a seguir siendo ejecutable en Chile. Mis bienes están acá, mi sueldo está acá, se puede pedir retención, no hay ningún problema. Sin embargo, si yo me voy a Argentina y no dejo nada acá, y me voy a ir a Argentina con un empleador argentino y todo va a ser argentino, esa solicitud va a haber que trasladarla vía corporación, vía convenio de Nueva York, a Argentina para que allá se puedan empezar a hacer los cobros porque si no, el tribunal chileno, una vez que yo salgo de Chile, o más que yo doy lo mismo para todo efecto, una vez que mis bienes salen de Chile, el tribunal chileno queda atado de mano. El Registro Nacional de Deudores, todas las formas de cobro, todos los juicios ejecutivos dependen de que la persona tenga bienes en el país. Y en ese caso de los bienes, si la persona todavía, claro, no va a tener ningún bien, pero va a tener, por ejemplo, aún su cuenta individual, su cuenta de individualización individual, porque eso generalmente no se termina, hay que hacer todo un trámite, ¿cierto? Para, en ese caso concreto, no corre que bienes no tiene, pero sí tiene cuenta capitalización individual y poder hacer exigible desde ese punto a través de esa vía. Hasta el tope de lo que tenga, claro. Claro, de lo que tenga en la... También puede ocurrir, por ejemplo, que yo me vaya del país y deje un inmueble, dejo mi casa acá. También podrías embargarme la casa y pagarte hasta donde alcance con el monto de la casa, pagar la deuda de alimentos. El problema de eso es que tienes que primero esperar que se genere la deuda, segundo, hacer el juicio de cobro o las gestiones de cobro, y tercero, el tope es lo que hay ahí y nada más. Y si entre medio yo hago alguna gestión para mover esa plata, para vender esa casa o lo que sea, hasta ahí no me he llegado. Entonces, lo recomendable ahí es que la pensión se esté cobrando siempre en el país donde está el demandado. Porque, Perfecto. ojo, incluso el hecho de trasladar, no es que se traslade la pensión de Chile al extranjero, sino que simplemente se inician gestiones de cobro allá. La causa chilena va a seguir abierta. Y por lo tanto, el demandado va a poder pagar, suponiendo que tenga mucha voluntad de pagar y quiera pagar en los dos países, lo va a poder hacer y va a poder replicar los pagos. Es decir, por ejemplo, deposité 1 millón de pesos en Chile, no me lo cobren en Argentina porque la plata ya la deposité allá. Va a tener en el fondo como dos cuentas abiertas. Y es posible que, imagínate que las partes están relativamente en buenos términos y ellos quieren dejar todo como incluso regularizado antes. ¿Es posible que ambas partes de común acuerdo puedan iniciar alguna gestión mientras la persona está acá en el país o tiene que efectivamente ya haberse trasladado, estar radicada, con residencia? Por ejemplo, vamos a usar Argentina, que ya lo usamos de ejemplo. Ya tiene que estar con residencia en Argentina para desde ahí la madre, que usamos un padre, así que vamos a ir con la madre, realiza las gestiones o ambos en conjunto pudieran hacer algo antes, cosa que él se vaya y la madre, y los dos queden tranquilos. Yo me quedo tranquilo de que ya gestioné algo y tú te quedas tranquilo, o sea, los dos se quedan tranquilos. ¿Es posible anticiparlo o tiene que ser ex post? No, claro, si están de acuerdo, pueden dejarlo firmado de antemano, pueden dejarlo firmado, por ejemplo, por escritura pública ante notario, o pueden incluso firmarlo en el consulado del país que corresponda. La mayoría de los consulados tienen facultades de notaría o de registro civil como para efectos de ingresar un acuerdo de ese tipo, y así quedaría inmediatamente, ni siquiera homologable, sino que ejecutable derechamente en el país donde sea. Tratándose de acuerdo de las partes y siendo esta una reunión de mediadores, acepten todos los acuerdos, dejen todo por escrito y eso veremos cómo se cobra en el extranjero. Pero si las partes están de acuerdo, absolutamente pueden regular lo que quieran, para el país que quieran, y eso después ya va a ser un problema de ejecutarlo en el país que corresponda. Perfecto. Y en ese caso, ¿podrían también ellos quedar como con algún acuerdo? O sea, ¿podrían de como un acuerdo decir, no, perfecto, esta cuenta va a quedar abierta, yo voy a dejar una cuenta específica, qué sé yo, tienen la cuenta, ya, la LAF del Banco Estado, pero él va a dejar, no sé, una aparte, una cuenta LAN del Banco de Chile, cosa que él pueda transferir ya de su cuenta argentina a esta de Chile y la de Chile a la del Banco Estado? O sea, ellos pueden acordar lo que sea necesario, ¿cierto? No necesariamente Claro. tiene que ser pagado en Argentina con la cuenta dentro de alguna cuenta argentina, porque eso me consultan.
Claro, puede ser, las partes pueden acordar la forma de pago que mejor les acomode. Ahí a veces cuesta que los tribunales chilenos aprueben formas de pago distintas del depósito en la libreta, que es obviamente lo más cómodo, pero que no es practicable desde el extranjero, porque son libretas que no aceptan movimientos internacionales. Entonces ahí lo que se recomienda es dejarle muy claro a ambas partes que ambos son responsables de guardar sus comprobantes, de dejar constancia del pago o de la ausencia de pago o de lo que sea, y de hacer esas presentaciones al tribunal. O sea, que ambos tienen que tener muy claro sobre quién recae la carga de la prueba de que pagó o no pagó. Y los pagos, acá consultan, cuando en este caso se va al extranjero y se ejecuta la pensión allá, ¿cómo se le hace llegar los fondos depositados en alguna cuenta argentina al alimentario en este caso? ¿Eso se hace vía qué? ¿De qué manera puede la Con madre? creatividad y buena voluntad. No hay un sistema establecido y por lo tanto depende de cada caso y de cada tribunal. Tratándose específicamente de Argentina, hay tribunales que hacen remesa internacional de dinero de cuenta a cuenta, o sea, de la cuenta del tribunal a la cuenta de la persona en Chile, que puede ser cualquier cuenta chilena, incluida la cuenta RUT. El problema de ese traspaso de dinero, estoy hablando solo específicamente del caso de Argentina, es que pasa por como 4 sistemas distintos de cobro, llega hasta Estados Unidos la pensión de alimentos, y son tantas las tasas de transacción que Claro. normalmente la pensión cuando llega ya llega, básicamente, tengo usuarias que reclaman, si yo quisiera cobrar la pensión tendría que pagar 1.000 pesos cada vez que voy a cobrar pensión. O sea, me llega menos, me llega pensión negativa. Entonces no es la mejor forma. Depende de cada familia. Tenemos usuarias, por ejemplo, que tienen una pensión establecida en Mendoza, que tienen la posibilidad de ir cada 3 meses o 2 veces al año a buscar su pensión a ese país. Tenemos usuarias, por ejemplo, que tienen pensiones en Ecuador. Ecuador exige que la persona vaya presencialmente a retirar desde el tribunal su pensión de alimentos y ahí están las pensiones emposadas porque no tenemos cómo sacarla. Y también tenemos personas que hacen envío por Western Union o que le piden a la tía que vive en Chile que haga el depósito y después se encuentra con la tía. Como el convenio de Nueva York no establece reglas de fondo, ahí queda a las posibilidades y a la creatividad de cada parte y de cada familia. Perfecto. Entonces voy a unir dos consultas en una. Dice si las causas de esta materia solo las puede tramitar la CAJ oficialmente o también los abogados particulares y unido con eso, quieres saber qué costo tiene, dice, la intermediación de la CAJ para casos patrocinados por abogados particulares. ¿No se parecen? Te las junto las dos en una. Ya. Eh, los abogados particulares siempre pueden tramitar demandas en el país de su jurisdicción. O sea, abogados particulares chilenos pueden presentar demandas en Chile, abogados particulares de Argentina pueden presentar la demanda en Argentina. Para efectos de mandar la demanda desde Chile a Argentina, si es que lo quieren hacer a través del convenio de Nueva York, solo la corporación lo puede hacer. O sea, un abogado particular no puede contactar a la autoridad argentina para decirle, presénteme por favor esta demanda, porque la comunicación puede ser solo entre autoridades y no con abogados particulares. Respecto de el costo en la Corporación de Asistencia Judicial, nunca cobramos nada. Por nuestros servicios y por lo mismo no trabajamos con abogados particulares. Nosotros solo atendemos directamente a la parte. Y esta es una pregunta muy importante porque es una pregunta que recibimos mucho y la gente se enoja mucho con nosotros. Aunque el abogado tenga mandato judicial, aunque el abogado sea el mandatario, aunque el abogado sea el abogado toda la vida, nosotros solo trabajamos con y orientamos a la parte directamente y no a los abogados de las partes, porque la corporación en general no orienta abogados, ofrecemos un servicio jurídico, no es un servicio con intermediario. Gracias. Ya. Los jueces en materia de mediación exigen el certificado de nacimiento apostillado del niño. Estamos hablando ahora al revés, si entiendo bien, Valeria, desde niños extranjeros, ¿cierto? Que están acá. ¿Cómo se hace para que en aplicación del convenio esto se acepte a nivel judicial? A nivel judicial, no nos ponen problema con la demanda de presentar cualquier certificado. De hecho, hay países que no tienen certificado de nacimiento. Hay países donde nos mandan, por ejemplo, el certificado de familia
o la inscripción en el municipio que corresponde, porque ellos no trabajan con acta de nacimiento o con certificado de nacimiento. Pero eso es a nivel de demanda y a nivel ya de tribunal. Para efectos del, me imagino que estamos hablando del sistema que usan los mediadores, como la oficina judicial virtual de los mediadores. ¿Esa es la pregunta? Ahí ese es uno de los problemas de ejecución práctica, que hay que rediseñar el sistema. Porque a mí como abogada no me ponen ningún problema. Yo presento el certificado que tengo, alego convenio de Nueva York y no me ponen ningún problema para esos efectos. Perfecto. Entonces, creo, esta la quiero reiterar para ver si es que incluso así también yo entendí correctamente. Pon el caso que se hace la mediación, se logra el acuerdo, se genera cierto el pago de la pensión acá en la cuenta de ahorro a la vista, y el papá se va hacia el extranjero y hablamos que no existe para poder hacer uso de esa cuenta creada, la única manera es volver, ¿cierto?, a demandar para que se abra una libreta en ese otro país y si no, coordinarse en forma voluntaria, siendo con todas las imaginaciones posibles y ver, cuando yo dije que habría dos cuentas, es que mantuviera la de Estado, pero tuviera otro sin costo, no sé, en otro banco que no sea el Banco de Estado, incluso una cuenta RUT también podría mantener y ver de alguna manera se hicieran transferencias internacionales, pero también le van a cobrar, o sea, como desde el padre que Es transfiera que, internacionalmente a una cuenta en Chile, se entiende desde claro, Argentina a una cuenta en Chile directo, pero también es cierto que ahí te cobran, puede que te cobren. o sea, desde luego, esto ya es experiencia profesional, acá no hay no estoy citando una norma, les estoy contando mi experiencia. El costo de cualquier cuenta a la vista en Chile es infinitamente inferior que el costo de remitir la plata vía remesa internacional a través del tribunal. O sea, de verdad, los casos donde tenemos que el tribunal está mandando el dinero en forma directa, el reclamo es, me llegaron $5, me llegó nada, tuve que pagar yo, estoy con una multa en el banco más o menos porque tuve que rechazar el dinero, no hay dinero, porque tendría que pagar para poder sacar cero. O sea, se generan ahí unas contradicciones tremendas. Entonces, si las partes tienen la posibilidad de abrir otra libreta en Chile, hay cuentas, el BCI, por ejemplo, tiene una cuenta Match que se hace en línea, que ni siquiera requiere que la persona venga. Y esa la hemos utilizado en algunos casos con, por supuesto, el consentimiento de ambas partes. El problema es que aquí ya entramos en la parte de la voluntad. Y si las partes están de acuerdo y tienen esa posibilidad, aunque les van a cobrar, infinitamente es menos de lo que les va a salir por otro mecanismo. Esa es mi observación de la experiencia de esta También oficina. puede en la alimentante abrir esta cuenta del BCI y él mismo transferirse primero a sí mismo y luego él pimponear y así no le va a poner ningún problema al tribunal porque es el padre quien se pimponea a sí mismo. Entonces ahí es más fácil incluso ya una cosa menos que se la abra él la deja acá si es que lo permiten. Entonces Claro. preguntaba quién asumía el cambio de moneda, el usuario en el fondo. Eso ya está. Tendría que, claro, esa es una de las cosas que se negocian en los alimentos internacionales, quién asume el cambio y quién asume el costo, porque una forma de pagar la pensión es a través de remesa internacional, los envíos de Western Union, de Chile, que se llama Chile Express, ¿cómo se llama el otro servicio? Pero bueno, se entiende, estas remesas internacionales de dinero tienen un costo. Uno de los puntos que se negocian en estas pensiones de alimentos es quién va a asumir ese costo. O sea, ya no es solo el colegio, la casa y además las 10 lucas que vale el envío. Claro. Si el alimentante se va al extranjero y todos sus bienes se van con él, ¿es posible aplicar la ley de pago efectivo de pensiones con los bienes del extranjero si se trasladó el pago al extranjero? Ahí aplica la ley del No, país. porque ella aplica la ley de afuera. Ya. Aplica la ley de afuera. El tribunal chileno no tiene cómo echar mano de bienes que están afuera. O sea, en el fondo vale también estudiarse cómo es la ley del otro país para ver si es que en el fondo existen formas o no, al final sale mejor no hacer Claro, nada. es que para eso existen las autoridades, para eso nos mandan a la persona a nosotros y nosotros le decimos, mire, la verdad es que tratándose de una persona que está en tal país, estas son sus posibilidades y no hay más. Hay países donde la ley chilena es
de las legislaciones más generosas en materia de pensión de alimentos. Tenemos pensión mínima para los hijos menores de edad, tenemos la edad súper extendida, 21 a todo evento, 28 si están estudiando, 28 también para el caso de los hermanos, toda la vida si es que la persona tiene alguna incapacidad o alguna discapacidad de valerse por sí solo. Entonces, esas reglas no se ven necesariamente replicadas automáticamente en el extranjero. Entonces, es muy común que las personas lleguen a consultar y que la respuesta sea, mire, usted tiene derecho a demandar, no sé, en Noruega, pero tiene derecho a una pensión súper reducida o directamente no le van a aceptar su demanda. Dice, si la pensión se está pagando por un padre chileno, pero la madre es extranjera y se fue y se radicó en el extranjero. Si el Banco Estado no le habilita la cuenta por el tema de pasaporte a la madre, ¿cómo puede percibir eso en el extranjero sin poder crear la cuenta en Chile? O sea, vamos a hablar lo mismo, pero ahora desde Chile. Misma regla que ya hemos estado hablando, la forma que las partes establezcan. Es un problema grande la limitación del Banco Estado de abrirle esa libreta a personas extranjeras sin RUT chileno, porque ese es un problema que se da incluso cuando la persona está en Chile. Si no tienen RUT chileno, el banco no les abre la libreta y tenemos personas extranjeras viviendo en Chile que tienen solamente RUT provisorio y no pueden hacer la apertura. Y ahí hay que fijar alguna otra forma de pago. Las mismas soluciones creativas que hemos hablado hasta ahora. Esta pregunta ya se respondió, la voy a responder yo, así que la entendí bien también. Dice, me consulta, ya, si existe ya un acuerdo de pensión de alimentos fijada en Chile y el demandado se va a vivir a España, pero en este caso trabaja en forma remota con empleador chileno y este deja de pagar la pensión. ¿Cómo se protege el pago? ¿Cómo se obliga el cumplimiento? Entiendo que en ese caso, como lo dijiste ya anticipadamente, todo corre acá porque el empleador es chileno, se puede pedir la retención desde Chile, entonces ese sería el caso más el mejor de los escenarios, por así decirlo. ¿Entendí bien? Ah, bien. Entonces, si yo entendí, todo Exacto, probablemente tiene que exacto. haber entendido. Muy bien. Y en ese caso, repito lo que hablábamos con Marini antes del inicio de esta sesión. Si ustedes están haciendo una mediación o un acuerdo con partes donde se sabe que uno de los dos vive afuera o va a vivir afuera, preocúpense de dejar claramente establecido que la parte pide expresamente y autoriza expresamente que se le contacte por correo electrónico y que se le notifique por correo electrónico. Porque una cosa es dejar fijado un domicilio en Chile, que también se puede hacer, notifíquenme donde mi mamá, pero si ya sabemos de antemano que la persona se va a ir del país, eso lo pueden dejar en el acta de mediación, digamos, las partes acuerdan acá en Chile, pero el señor se va a ir a vivir, no sé, a Argentina en 2 meses más, y deja fijado el siguiente teléfono, correo electrónico, red social, Zoom, lo que sea, para que se le pueda notificar en forma remota. Porque ese es otro grandísimo problema de estas causas donde la persona se va al extranjero. Pregunta. Se está fijada una pensión de alimentos, el padre se radica en otro país y durante este tiempo llega el periodo para poder hacer un cese efectivo, pero como está afuera no lo ubica y le sigue corriendo la deuda y el papá tampoco puede volver porque acá, cierto, estaría dentro de todas las penas del infierno, dentro de lo esperable eh, del registro. Si el papá ya hace mucho tiempo que perdió contacto quizás con Chile o algo así y no tiene identificación, perdón, no tiene, por ejemplo, cédula vigente o algo así al día, podría igual intentar tramitar dentro de por el cese su pensión. Esa es una buena, eso es una buena pregunta. El convenio de Nueva York está diseñado para el alimentario, no para el alimentante. Es decir, no se puede demandar ni el cese ni la rebaja en el extranjero. No solo por limitación del convenio, que ya es una limitación del convenio, pero ya, sino que además por un problema práctico. Si yo tengo una pensión fijada en Chile, para mi hijo que ya tiene 35 años y vive en España, si yo demando a mi hijo de cese en España, el tribunal español no tiene nada que cesar.
el cese necesariamente se tiene que tramitar en el país, en la jurisdicción y de hecho en el tribunal que fijó la pensión. Porque por mucho que, si yo demando el cese en España, primero el tribunal español me va a decir no tengo pensión que cesar. Pero además, si es que el tribunal español por cualquier motivo me llegara a decir, ok, ¿sabe qué? Aquí tiene usted un papelito que dice cesó la pensión, el tribunal chileno, cuando yo ese papelito lo traiga a Chile, me va a decir, ¿qué viene el tribunal español a cesarme a mí la pensión de alimentos si la pensión es mía? Va a tener que tramitarle el cese acá igual. Entonces, ceses y rebajas se tienen que tramitar necesariamente en Chile si es que la pensión se fijó en Chile. ¿Qué es lo que pasa si el demandado vive afuera y no tenemos idea de dónde está y no hay ningún antecedente como para encontrarlo? Para eso existe notificaciones fictas, o sea, notificación por aviso si es que está en Chile, notificación, ¿cómo se llama? Por medios electrónicos si es que dejó forma de contacto, notificación al mandatario si es que tiene mandatario, y si ya no hay ninguno de esos elementos, defensor de ausente. El cese y la rebaja absolutamente se puede tramitar con defensor de ausente cuando se cumplen los requisitos legales. Y como esas causas normalmente son muy largas, ¿cierto? Porque tengo al demandado en el extranjero, se le puede notificar, por cierto, por exhorto internacional, se pide el cese y la rebaja provisoria para que no se tenga que pagar la pensión durante ese tiempo que va a demorar ese juicio. Perfecto. ¿Qué pasa en los países donde no hay convenio? En los países donde no hay convenio, lamentablemente, lo que se recomienda es conseguir representación en el país y presentar la solicitud allá. La ley chilena dice que para materia de alimentos es competente el tribunal del domicilio del demandante o del demandado a elección del demandante. Es decir, yo puedo elegir si demando en mi tribunal o si demando en el tribunal del demandado, yo como demandante. Y por lo tanto, si el demandado se me fue a vivir a México, yo podría demandarlo en Chile igual, porque la ley chilena dice que la elección es mía. No es recomendable ese curso de acción, porque resulta que si yo demando en Chile, el tribunal chileno me va a fijar una pensión de alimentos, porque la ley chilena es súper clara y es súper estricta en materia de quién requiere pensión, montos mínimos, montos máximos. Lo más probable es que yo obtenga una pensión de alimentos. Y una vez que yo tenga esa sentencia de pensión de alimentos, la puedo enmarcar y guardarla en mi corazón como señal de felicidad, porque ¿cómo voy a cobrar esa pensión fijada en Chile respecto a una persona que está en México que tiene todos sus bienes en México? Cero posibilidad. Igual voy a tener que llevar esa sentencia chilena a México solo para efectos del cobro. Entonces, si igual voy a tener que hacer la gestión allá, lo recomendable es desde el principio haga las cosas bien y vaya e inicie su demanda en el país donde está el demandado. ¿Se entiende el problema que estoy planteando? Ahora, si el demandado es de estos ideales, como decíamos, que tiene los bienes en Chile a pesar de estar en el extranjero, eso es distinto. Porque si tengo bienes en Chile, vale, esa demanda sí la voy a poder cobrar acá y voy a poder pedir, no sé, retención del sueldo del empleador chileno, embargarle los bienes que están acá, embargarle la cuenta, perfecto. Pero eso es solo para la gente que tiene bienes acá, que lamentablemente son extrema minoría. La gente normalmente se va y se lleva todos sus trabajos, sus bienes, todas sus cosas, se van con ellos. Eh, Perdón. Si una madre se fue a trabajar a Estados Unidos y dejó a sus hijos en Chile con la abuela materna y el padre vive en Chile, pero en otra región, ¿cómo se puede hacer si no dejó un domicilio en Chile y el tribunal rechaza porque la madre no está acá, siendo que ambos padres quieren regular la pensión en favor de sus hijos a través de una cuenta a nombre de la abuela? ¿Con qué ley puede el mediador entregar este acuerdo al tribunal firmado en línea por los padres y que no sea rechazado? Ah, parece que este es un caso, parece que es Caso particular. un A caso ver, particular, así momento, esto como si no fuera, pero más o menos no sé si se entiende. momento. La mamá está en Estados Vamos a Unidos, ver. los niños están en Chile con la abuela Sí, ya. y no le dejaron a la abuela la curaduría de esos niños. Va a tener que quizás ahí exponer, pero por si acaso el papá vive en Chile, entonces mamá en Estados Unidos, papá vive en Chile, pero los niños viven con la abuela, el papá vive en otra región distinta. Entonces, no dejó nada, no reguló cuidado personal, se mandó a cambiar y le dejó a los niños así, nomás la buena de Dios. Ay, Ya, le tienen que dejó a la recuperar buena de Dios que se quedaran cuidando a los niños. Bueno, algo a pasa la y buena de Dios. ya. Entonces le dejó a los niños
de palabra, la abuela se quedó con los niños, no oficial, no le pasó el cuidado personal ni nada, se quedó allá. En ese caso, no puede ser nada, po. Ah, No, o sea, pero ella no podría demandar o podría incluso mediar con un domicilio de Chile residiendo afuera y quizás por mediación, podría hacerlo por mediación en línea, si el papá quisiera, lo pudiera ubicar, pudiera citarlo incluso ella desde el extranjero y para el acta pone eso, el domicilio de la abuela, con la notificación de su correo, y ahí pudieran... que ahí hay dos problemas. Uno Ah, es la el cuenta. problema práctico de qué hago con el sistema en línea, lo que yo decía hace un rato, son sistemas que son súper cuadrados, son súper limitados. Eso es problema, yo diría que ese es el problema dos. El problema uno es que esa abuela que tiene a los niños a la buena de Dios tiene que regularizar esa situación, porque el tribunal tiene razón al no aprobar un acuerdo donde los alimentos se le pagan a un tercero que no tiene el cuidado personal ni la tutela del niño. ¿Cómo le consta al tribunal que los niños están con la abuela? Si en el fondo tú estás diciendo, la mamá es María, el papá es Juan, pero la pensión de alimentos la va a recibir Susana. El tribunal, por supuesto, que te va a decir, bueno, ¿y por qué Susana viene a recibir la pensión de alimentos si los niños, el cuidado de los niños lo tienen María y Juan? ¿Qué hace Susana en esta película? Entonces, el paso uno es justificar que la abuela es la que tiene a los niños y que jurídicamente esa abuela está habilitada para recibir la pensión. Eso lo podría tramitar la propia abuela a nivel incluso de protección, de pedir un cuidado provisorio y de la abuela demandar a ambos padres para que le entreguen el cuidado personal o para que la nombren tutora de esos niños. Y eso se Todo eso puede se podría hacer hacer incluso en en un solo línea. acuerdo Sí. gigante, pero hay Y que partir por eso, ahí. y eso podría ser en línea perfectamente con la abuela, los dos padres, intentar Claro, por ahí, si es que le aprobaran el cuidado de esa manera, justificando, por ahí va, para quien no preguntó, Karina, quizás sí. algunas luces que podrían tener. Y consulta, de repente, dentro del, ya, no quisieran, incluso, por ejemplo, dentro de toda la voluntariedad, no sé, o no quieren, o incluso la abuela no quiere regularlo. ¿Qué pasa si la madre, estando allá y se abre, porque ahora, según entiendo, de hecho, el Banco Estado ya no pide firmar, abre todo instantáneamente? No puede abrir instantáneamente, le depositan a la madre y la madre, con la cuenta LAV, le transfiere la cuenta RUT de la abuela, le llega ¿me entiendes? Le llega a la madre y la madre, en el fondo, Sí, a cuenta RUT, le pasa la plata a la abuela. Y lo hace puede a cuenta de hacerse, la madre, pero no vive con los claro. niños, entonces ahí tendría que mentir porque en el fondo la pensión la tiene que tener quien no vive con los niños y la mamá no vive con los niños. Eso Ya, sería... el problema de eso, más allá de que tengan que mentir o no mentir, pueden ponerse de acuerdo, pueden mentir, pueden no mentir, da lo mismo. El problema de eso es que si la mamá por cualquier motivo decide no transferir la pensión, no hay cómo pedirle más pensión a ese papá y la abuela no tiene ningún título para exigirle ese cobro a la mamá. Por eso lo que conviene es hacerlo bien desde el principio, dejar a esa abuela con cuidado personal o con tutoría de sus niños para darle a la abuela el título para demandar en el evento que la hija no le quiera pasar la plata. Esos acuerdos de la buena voluntad, donde yo lo recibo y después te lo traspaso y todo, duran hasta que dejan de durar. Y cuando dejan de durar, ahí queda la escoba, porque ese papá que está pagando la pensión va a decir, oye, aquí está el depósito, yo pagué. Y es más, como la forma de pago es pago en la libreta de la mamá, no le puedo depositar directo a la abuela, porque si le deposito a la abuela, entonces yo quedo con deuda. Y Claro, yo no voy a quedar con deuda. sí, creo que sí. Entonces, aunque la vuelta sea larga, conviene arreglarlo bien desde un principio porque esos enredos cuando se arman, después no hay cómo desarmarlos, porque la mamá dice que no ha recibido la pensión, la mamá después niega que le tenía que pasar a la abuela no recibe la plata, el papá está pagando no sé cuántas veces, caos. Aunque la vuelta sea larga, la gente es seca para hacer enredos en su vida personal y no dejar las cosas ordenadas. Hay que ordenarles el gallinero porque después estos problemas es como una bola de nieve. Solo aumenta el nivel de desorden. O sea, en resumen, esa abuela debería demandar por cuidado personal. Una vez que tuviera el cuidado Exacto, personal, ella demandar por pensión de alimentos. exacto, Ya, acá exacto. esto también se aclaró, pero es bueno ratificarlo porque al parecer no quedó sumamente claro. Pregunta, ¿cómo lo hace un alimentario que no califica para la CAJ para demandar alimentos en el extranjero? Entiendo, según lo que tú dijiste, que es gratuito en este caso. ¿Por qué? Porque la única forma de realizar la tramitación es de autoridad a autoridad. Y como es la única forma, la solicitud y la tramitación de alimentos en el extranjero es gratuito para todo ciudadano chileno
que lo necesite. ¿Entendí bien? Ni siquiera, sí, ni siquiera ciudadano chileno, humano que esté parado en la República de Chile. No se requiere Mejor. ni ciudadanía ni nacionalidad. Perfecto. Sí, esa es una excelente pregunta y se me olvidó decirlo. La Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial no hace ni exige calificación socioeconómica para las materias de alimento, ni para los secuestros internacionales, ni para las visitas. Lo deslizo como para que quede. No es la materia de este curso, pero son materias que vemos que como lo que estamos haciendo es aplicar un tratado internacional y los tratados internacionales son ley de la República, no se podría discriminar a la persona por calificación socioeconómica. Así que en ese sentido, da lo mismo el estatus socioeconómico de la persona, se ingresa y se tramita la solicitud igual. Muchas gracias porque también nuestro rol es justamente difundir esa información, ¿cierto?, a todos los usuarios y Sí. ser un amplificador del trabajo dentro de lo que ustedes realizan y lo que tú acabas de mencionar también por ley. Sí, no hacemos calificación. La que nos preguntan siempre, ¿y los multimillonarios entonces? Los multimillonarios tienen abogados en el extranjero. No tengo ningún Ah, multimillonario en la oficina. No se preocupen. No estamos regalándole los servicios a nadie. Los multimillonarios tienen su abogado en, no sé, Islas Malvinas. Y ahí está. No, Islas Malvinas no. ¿Cómo se llama el paraíso fiscal? Bahamas, Pero no, no acá. sí. No, no en la corporación. Ah, perfecto. ¿Cuánto puede demorar aproximadamente un trámite desde que se acerca a la Corporación de Asistencia Judicial? Esa es una muy buena pregunta. Depende del país. Hay países donde, como Argentina, por ejemplo, donde dentro del año tenemos una pensión fijada. Hay países como España que se demoran 3 años en acusar recibo de la solicitud. Acusar recibo, o sea, veo que tengo los papeles en mi oficina. Depende absolutamente del país del que se trate. Perfecto. Em, si hay alguna pregunta que realizaron y que no hice, si me la pueden volver a copiar y pegar, porque creo que ya se revisó casi prácticamente todas las que habían realizado de alguna u otra manera. Em, Creo que esta dijiste que no, que dice, es- la Oficina Internacional del CAJ ve casos de cese de alimentos si los alimentarios están en el extranjero. Ahí entiendo que tú No, dijiste que no, ¿cierto? Que solamente no, porque es para el beneficiario por el convenio, porque ustedes se rigen las convenios vigentes en el fondo. exacto. Pero además, en la práctica, a la persona que quiere dejar de pagar no le sirve de nada demandar en el extranjero. Tiene que demandar ante el tribunal que fijó esa pensión. Perfecto. Ya, ¿cómo podemos acceder a los países con convenio? Mirando el mismo convenio de Nueva York, me imagino que tú fuiste parte de lo que estaba, o ahí no. No, ojo, los países no están en el convenio, pero en el chat hay dos mensajes. Lo último que Mandaste. hay son dos mensajes míos. Sí, Uno es un enlace países que con convenio. si lo pinchan se les va a abrir un PDF en línea, que es la lista de países con convenio. Y lo otro es el PDF, que en el fondo lo descargué y ya. La gracia del enlace es que se va actualizando cada cierto tiempo. Y por lo tanto, si algún país ingresa al convenio, va a aparecer ahí actualizado. Perfecto. Ahí lo pueden ver y si no también cuando mandemos el enlace de la grabación, vamos a mandar este enlace para que también les quede en el mismo mail de registro cuando mandemos al término los días siguientes la información. Si ya se ha formado una causa Z y hay una cuantiosa liquidación de deuda de pensión alimenticia, ¿el cobro de esa deuda también la tramita la oficina internacional o la parte debe gestionar un exequatur para cobrar ejecutivamente en el extranjero, o de qué forma se podría cobrar? No, el exequatur se puede tramitar a través del convenio de Nueva York y a través de la oficina internacional. Va a depender del país extranjero si hacen exequatur, si validan esa deuda o no. En el evento que el país extranjero no valide la deuda y fije una pensión de cero, no es que la deuda se elimine en Chile, sino que dentro de esa pensión va a haber que hacer el ejercicio entre los dos tribunales, digamos. Y en el fondo hacer el doble cobro hasta que se pague la totalidad de lo adeudado. Hay países que no hacen, que no aceptan deudas extranjeras, sino que dicen necesariamente se tiene que fijar una pensión desde cero acá. Perfecto. Bien, Gloria, dedo para arriba. Quedó, muchas gracias.
¿Podría el tribunal negarse estas formas creativas de pago a través de Western Union ante la falta de regulación del convenio de Nueva York, por ejemplo, si es que no hay un convenio? Sí, pueden negarse y se niegan todo el tiempo. Y ahí los abogados apelamos y elevamos la solicitud explicándole al tribunal no hay otra forma de pago. No es posible la libreta de ahorro porque la persona está afuera, no tiene root o porque, en el fondo, por las características del caso, esta es la única alternativa. Esa es lamentablemente en esta reforma del 2021, las últimas reformas de la pensión de alimentos, no quedó una alternativa a la libreta de ahorro, pero simplemente hay que explicarle al tribunal que es la única opción posible. Mencionábamos antes que, cierto, solamente para los países dentro del convenio de Nueva York, la única forma de tramitación es a través de la Corporación de Asistencia Judicial desde su oficina internacional. Pero para aquellos países que no están dentro del convenio, entendiendo que el abogado nacional solo tiene jurisdicción dentro del país, pero pudieran, por ejemplo, ellos tener contacto, convenio, qué sé yo, o contactos con otros, con otros estudios jurídicos de otros países, pudieran ellos sí tramitarlo desde abogado chileno particular, en ese caso con un país que no está en convenio. Claro, con abogado, o sea, incluso en los países que tienen convenio, si el abogado particular chileno tiene un amigo en el extranjero que le puede hacer el puente, se puede ver entre abogados particulares sin ningún problema. Lo único que no se puede es abogado particular con la corporación, o abogado particular con la autoridad central extranjera. Perfecto. Pero sí, pero por ejemplo, existen redes internacionales de abogados de familia, que justamente se dedican a eso, a hacer de puente entre un país y el otro. Y si la persona tiene acceso a eso, estupendo. Perfecto. Es bueno Absolutamente aclarar se puede ese hacer punto valer. que solamente entonces abogado solo, así como él lo tramita solo, no se puede, y que tampoco con la corporación. Perfecto. Claro. Eh, ¿Es necesario conocer el domicilio del demandado en el extranjero si no lo conozco y no sé cómo, no tengo cómo? Depende del país. España exige domicilio exacto, Argentina hace búsqueda, México hace búsqueda, los países nórdicos piden domicilio exacto, Suecia, Suiza, Noruega, y depende de cada país. España es el grande que les puedo decir, súper común. España requiere domicilio exacto. Si no tienen domicilio exacto, España rechaza esa solicitud. Perfecto. Esto fue un caso puntual porque tú sepas un poco qué se podría hacer. Una mediadora abogada del sur nos consulta. Este año tratamos de comunicarnos por una usuaria que tenía pensión fijada en Argentina, pero los datos de la oficina internacional no estaban actualizados. No sé si necesitas... Eh, no sé de qué datos está hablando, pero el Carolina, correo nos pueden contactar por correo o se pueden comunicar con la corporación local. No sé de dónde está escribiendo esa persona, pero se pueden contactar con la corporación de su comuna, digamos, y nos van a hacer llegar la solicitud. Carola, si puedes, dame un segundo. Ahí estás. Ya te acabo de... Ahí está, ya. Lo que pasa es que bueno, yo soy de Río Negro, de la 10ª región, y acá la Corporación de Asistencia Judicial, la verdad es que funciona súper mal con los usuarios, no les daban alternativa alguna para hacerle tramitación, porque esta usuaria quería que su pensión de alimentos, eh, que la fijó en Argentina, a través de una mediación en Argentina, la fijó en dólares y ella quería recibir esa misma pensión en dólares. Yo le expliqué que acá a través de la mediación nosotros no podíamos hacer ese trámite, pero que existía esta oficina internacional que la podían ayudar para hacer el cobro de esta pensión alimenticia, y intentamos comunicarnos con la corporación de los correos electrónicos, llamando y todo, pero no obtuvimos respuesta alguna, y ella se fue finalmente con unos abogados, pero no sé si le iban a dar solución a lo que ella quería porque iban a hacer una demanda nueva en Chile, siendo que ya estaba fijada la demanda de Argentina. Entonces no sé en qué terminó porque no pudimos derivarla apropiadamente porque lamentablemente la corporación, ya sea la de Osorno o la de acá de Río Negro, no le dio la respuesta apropiada a esta señora, porque yo también sabía que la única oficina que existe es la que está en Santiago, pero tampoco no, nos pudimos comunicar para derivar el caso apropiadamente. Eso es el tema.
A ver, respecto de contacto con la oficina, no sé, los datos siempre los estamos actualizando, así que no sé ahí qué pasó con los datos actualizados. Respecto de la solicitud concreta de la usuaria, si lo que ella quiere es cobrar una pensión fijada en el extranjero, lo que tendría que hacer es contactarse con la autoridad del extranjero. Desde Argentina, desde la autoridad argentina, nos tendrían que mandar esa solicitud a Chile. Y me parece... em, que esa solicitud sí nos llegó y está en tramitación. No quiero, hay demasiada gente aquí y esto además está quedando grabado, entonces no voy a Sí, decir, no no quiero te decir nombre. preocupes, después Pero cosas así podemos verlas por tenemos internet y yo te exactamente contesto. un caso así, porque si lo que la persona tiene es la pensión fijada afuera y quiere que la corporación se la cobre en Chile, absolutamente lo podemos hacer, pero esa solicitud solo puede venir desde la autoridad extranjera. No puede la persona directamente decirme, oye, corporación, por favor, muévame esta causa. En términos de la forma de pago, si la pensión se cobra en Chile, se va a cobrar en UTM, pesos chilenos, actualización y qué sé yo, y no hay cómo obligar a la persona a pagar en dólares bajo la ley chilena. Y me tinca que ese caso sí llegó, tiene demasiadas características idénticas al caso que estamos tramitando. Pero el problema ahí es que como lo que se aplica es la ley local, si la solicitud llega de Argentina a Chile, yo tengo que aplicar la ley chilena. Y la ley chilena en términos de cobro, ¿qué es lo que dice? Pesos chilenos, monto fijado en UTM, reajuste según el IPC, sueldo mínimo, etcétera. Y en ningún minuto dice, y se pagará en dólares. Entonces, aunque yo obtenga la validación, el exequatur de esa solicitud de alimentos internacionales, y el tribunal, lo que va a decir la Corte Suprema es, ejecutes en Chile esta orden extranjera, pero ejecutes en Chile es según la ley chilena. Entonces no hay forma de obligar a la persona a pagar en alimentos si estamos aplicando la ley acá. ¿Se entiende el problema? Preguntan, las vuelvo a hacer para ratificar que quede como más claro todavía. Dice, ¿todas las corporaciones de asistencia judicial tienen las mismas facultades? Es decir, ¿pudiera alguien solicitar asesoría para solicitar alimentos en el extranjero en cualquier corporación? Según lo que yo entendí, es que sí. Si eso no llegara a ocurrir, ¿qué podría hacer quizás un usuario? Darle como directamente. Estos pasan y sin entender eso ocurre en todos lados, a veces algún funcionario no sabe, también nos pasa a nosotros dentro de, cierto, algunos mediadores que llegan, y la idea de justamente esto es poder facilitar esta articulación y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para poder ayudar? ¿Hay algo que nosotros pudiéramos hacer, quizás algún dato como entregar? ¿Qué le podemos decir a ese usuario? Vaya, insista, mejor vaya a Santiago. ¿Qué pudiéramos decirle, por ejemplo, a alguien No, que no no es tuviera necesario. una respuesta adecuada? A ver, desde cualquier corporación de Chile nos pueden derivar las causas. Si es que la corporación no está funcionando o a veces hay corporaciones en localidades más pequeñas que ya están absolutamente sobrepasadas, la persona puede escribir directamente a cajmetro.cl, la página de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, que es donde estamos en la oficina internacional, y nos van a derivar esa solicitud en forma directa. Normalmente, en la mayoría de los casos, podemos gestionar estas solicitudes directamente con el usuario sin tener que pasar por la corporación. Si es que por cualquier motivo no se puede, la persona no entiende o no tiene un nivel de alfabetización adecuado o lo que sea, hacemos nosotros la derivación, es como que hacemos una antiderivación. Nos contactamos con la comunidad, con la corporación de la comuna para que atiendan a la persona, le reúnan los documentos y nos manden los documentos a la oficina internacional. Perfecto. ¿Qué otras materias, pues creo que también lo mencionaste, qué otras materias ve la Oficina Internacional además de pensión de alimentos? Nosotros vemos secuestro internacional y visitas internacionales en el marco del convenio de La Haya de 1980. Vemos alimentos, obviamente, convenio de Nueva York del 56, y vemos los exequatur que lleguen a la corporación. Todas las validaciones de sentencias extranjeras que llegan a la corporación las ve la Oficina Internacional. Esas validaciones, solo para esas validaciones sí pedimos calificación socioeconómica, porque eso no es en virtud de un tratado internacional, sino que es en virtud de regla interna de la corporación que en algún momento se les ocurrió que nosotros teníamos que ver esas validaciones. Para secuestro, visitas y alimentos no se requiere calificación socioeconómica porque esos son tratados internacionales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si es que es posible y nuestra patudez nos aguanta, poder quizás gestionar, porque son temas muy interesantes, quizás
ver dentro de tu generosidad y disponibilidad, quizás poder realizar algún seminario específicamente dentro de secuestro internacional, el convenio La Haya, porque hay aspectos muy interesantes de cómo desde el mismo convenio La Haya tienen también programas para poder no para realizar, sino que con normativas bien claras dentro de cómo realizar mediaciones, cómo a través de la mediación puede abordarse esa temática, y sería interesante ver si es que en la práctica eso es efectivo, qué experiencia han tenido, porque a nivel internacional en otros países sí lo utilizan mucho, pero no sé cuán desarrollado efectivamente está en Chile ni cuántos se siguen dentro de esas recomendaciones como en la realidad. Sí, cuando quieran podemos hablar de eso. Spoiler, no se aplica en Chile la mediación en materia Ya. de sustracción. Lo que hacemos es presentar la demanda de inmediato, y dentro del proceso de ¿cómo se llama? Dentro del proceso ya judicializado, la primera etapa es una conciliación, donde ahí esa etapa, si se extiende, si nos demoramos varias sesiones, no hay problema, hacemos los acuerdos que sean y ya. Pero solo una vez que ya está judicializado. Perfecto. Em, en Eso el chat veo que sabía. alguien pregunta si vemos salida del país. No, eso no lo ve la oficina internacional centralizadamente, no. Las corporaciones de asistencia judicial sí, y eso se puede demandar en la comuna que corresponde. Perfecto. No sé si eso lo puedes escribir tú, Javiera, en el chat, si es que es pertinente, pero yo creo que sí. Dice, ¿cuáles son los medios de contacto para contactar a la Caja Internacional válidamente? Pensando que un extranjero requiera contactarles, dice. Que si un extranjero requiere contactarnos, tiene que contactar a la autoridad de su país. Si nos están contactando desde el extranjero, la respuesta nunca va a ser la oficina internacional, la respuesta va a ser vaya a la autoridad de su país. Si nos quieren contactar dentro de Chile, o si ustedes tienen alguna pregunta, ese es mi correo, jverdugo@cajmetro.cl. Pero si la persona no está en la nacionalidad da lo mismo, lo que importa es dónde está la persona. Si la persona está en el extranjero, la respuesta va a ser vaya a buscar a su autoridad extranjera. Adelanto eso en forma generalizada. Bueno, se acabaron las preguntas. No sé si queda alguna otra pregunta o alguien, si quiere, tiene algo alguna pregunta para hacer por audio que tuviera para poder ahora. Déjenme que los voy a activar. Espérenme un segundito. Ahora puede cada uno, Javier, incluso tú misma también puedes deberías poder sacarte, o sea, activarte el audio solo, también lo Estoy mismo activada. más si quisieran. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta desde los que... Dafne, Dafne está levantando la manito. Si son consultas, ojalá que sean así como, tales para, dale, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Es que antes hice una consulta, pero creo que me faltó un poco más de precisión, que es la siguiente. ¿Qué sucede si la pensión está regulada en Chile, el padre se va, pero no tiene bienes en Chile? No tiene nada. Lamentablemente ahí la única alternativa es demandar en el extranjero. Vale. Si no hay A bienes la en Chile, autoridad no. competente. Claro. María Elena, tener la mano levantada. Supongo que soy yo. Sí, María Eliana, dije Elena, perdón, María Eliana. También. Sí, perdón. Oye, primero felicitar y agradecer a Javiera y también a ti. Súper interesante todo lo que nos ha informado. Y, y yo tengo una consulta. Mira, hoy día me llegó aprobada una mediación de relación directa y regular de un padre que le solicita a la madre que se traslada a Suecia, que tiene que enviarle el hijo una vez al año con costo por parte de la madre y una Navidad por medio tiene que mandárselo. Y este padre me preguntaba, ¿qué hago si no lo cumple? Y creo que esta es mi pregunta, Javiera. ¿Qué puede hacer este papá si este acuerdo que está aprobado, me lo aprobaron? Yo pensé que no me lo iban a aprobar, me lo aprobaron.
si no cumple la mamá con enviarle al niño y si no cumple con la Navidad? Esos acuerdos de visitas, porque el niño en este ejemplo no vive en Chile, vive en el extranjero. La pregunta es qué hacemos si el niño no llega a Chile cuando tiene que llegar. Lamentablemente ahí la única alternativa es iniciar una demanda de visitas en el país donde está el niño a través del convenio de la Haya de 1980, eso ya no es convenio de Nueva York, porque no hay un mecanismo eficiente de ejecución de visitas, ni siquiera hay un mecanismo eficiente de ejecución de visitas dentro del país. Fuera del país no hay ninguna esperanza. La única alternativa es pedir las visitas afuera. De todas formas, la manera, el dato que puedo dar o la idea que puedo dar cuando estén por aprobar esos acuerdos, cuando ustedes estén con las partes negociando ese acuerdo, es dejar caución. O sea, la madre va a mandar al niño en Navidad y deja en notaría un vale vista por 2 millones de pesos, que es el valor de un pasaje ida y vuelta, para que el papá lo vaya a ver si es que el niño no lo manda. Y ese vale vista solo lo podrá retirar el papá el día, no sé, pues 3 de diciembre, porque el niño tiene que estar en Chile el 1, el día 3 el papá podrá retirar el vale vista y viajar. Yo entiendo que estos acuerdos, o sea, estas ideas son claras, cuando la gente tiene el dinero para hacer esos cumplimientos, pero lamentablemente fuera de esas medidas, lo único que se le puede decir a la gente es, mire, usted cruce los dedos y espere que le cumplan, porque no hay otra forma, o sea, no tengo cómo traer al niño obligado, no obligado al niño, obligada a la mamá, a que mande al niño de otra forma. La única alternativa es mover a los adultos. Muchas gracias, Javiera. Bueno, no habiendo ninguna otra consulta, me sumo también a los agradecimientos desde el colegio, Javiera. Muchas gracias por tu gentileza, por aclarar. Creo que fue un seminario sumamente beneficioso, ¿cierto? Muy aclaratorio, muy claro, también con todas las temáticas que vimos. Este seminario está siendo grabado y para todas las personas que se inscribieron, les va a llegar, si se inscribieron bien con el mail correcto, les va a llegar desde el colegio, ¿cierto? Un mail con el enlace a la grabación, más el enlace de los países que forman parte del convenio de Nueva York. Así que muchísimas gracias, ¿cierto? Nuevamente a nombre del Colegio de Mediadores, esperamos poder seguir aportando con estas temáticas, sobre todo para que mejorar, ¿cierto?, la profesionalización y el conocimiento de la calidad de las mediaciones y también podamos ser ese ente amplificador de aquellas materias, ¿cierto?, o aspectos que los usuarios puedan requerir y solicitar. Así que muchísimas gracias, Javiera. Nuevamente después también te mando el detalle, ¿cierto?, de toda la gente que participó y ahí puedes ver. Hay algunos que igual los mandan a ese interno sin querer, pero una infinitud de agradecimientos por excelente actividad. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Hay muchos que se fueron a mensaje directo por cómo estaba seteado antes, pero como por lo menos unos 15 a 20 agradecimientos directos a Javier, excelente la expositora. Después también te voy a hacer llegar todas las felicitaciones de las personas respectivas. Así que muchísimas gracias y damos por terminado nuestro seminario del día de hoy.